Hola, bienvenidos. En este espacio vamos a construir una herramienta en Excel para el control de los inventarios, la cual nos va a ser muy útil para llevar el registro no solamente de nuestras entradas de productos, sino también de las salidas y podremos conocer en tiempo real nuestro stock. Cuando hablamos de entradas, estamos haciendo alusión a las compras y cuando nos referimos a las salidas, estamos hablando de las ventas de los productos. En esta última basecita de datos que llamé existencias, lo que nos va a suministrar de información es cuánto tengo de cada una de las referencias que estoy manejando, adicional a que puedo generar un control dependiendo del nivel mínimo y máximo que tenga estipulado la empresa para el manejo de cada una de las referencias. Entonces, vamos a construir una plantilla similar a esta. Esta es nuestra muestra, ya está terminadita y funciona, pero uno a uno vamos a ver los pasos que necesitamos para llegar a una como esta. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces una plantillita en blanco como esta. Vamos a fijarnos primero entonces qué es lo que tenemos que dibujar o graficar en nuestra nueva plantilla y tenemos entonces que van a ser tres pequeñas bases de datos, una que se llamaremos entradas, salidas y finalmente una un poquitico más grande que es la de existencias. Cabe aclarar que en cualquier momento ustedes pueden cambiar el nombre, digamos, de estas bases de datos si no les parece. Igual que la cantidad de columnas que va a tener cada tabla. Si usted considera que necesita más columnas porque hay información relevante para su necesidad, lo puede hacer sin ningún problema, o si desea suprimir alguna, también se puede hacer sin ninguna dificultad. Listo. Entonces vamos a tener presente que las bases de datos de entradas y salidas se van a constituir cada una con 4 columnas, mientras que la que llamamos existencias va a estar constituida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 columnitas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a construirla. Los títulos donde están las palabras entradas, salidas y existencias los vamos a trabajar con figuras para que tenga no sé, como la imagen o que nos dé la sensación de que es un botón. Si ustedes no quieren, lo pueden hacer combinando celdas, pero me parece que es más apropiado si lo hacemos con figuras. Para ello vamos a ir a la pestaña Insertar, Formas, y voy a desplegar las opciones que me da este botoncito. Voy a escoger la sección de rectángulos, el que se llama rectángulo redondeado, es decir, que no tiene punticas, las puntas son, digamos, redonditas. Como les digo, ustedes pueden escoger cualquier otra figura. Entonces voy a utilizar este rectángulo redondeado. Para insertar el rectángulo, yo voy a dar clic en el espacio de la hoja donde deseo insertarlo, aclarando que después lo puedo cambiar de lugar, no es algo fijo que no se pueda reversar. Entonces, donde lo deseo ubicar, doy clic y con el sostenido, sin soltarlo, voy a ir indicando el tamaño que deseo que tenga la forma. Yo voy a insertar de una vez esta figura de tal forma que a nivel horizontal o de ancho me abarque unas 4 columnas por los requerimientos que ya vimos de la base de datos de entradas y salidas. Entonces me voy a parar, por ejemplo, acá en esta puntica y con clic sostenido, sin soltarlo en ningún momento, voy a ir dimensionando o dándole forma y tamaño a la figura. Entonces yo me puedo mover tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. En este momento no he soltado en ningún momento el cursor, entonces ya usted va mirando el tamaño que desea. Voy entonces a indicar que necesito que de ancho tenga unas 4 columnas y de alto le voy a decir que tenga unas 3 filas. Creo que así está bien, pero esto es al gusto de cada uno de las personas que lo vaya a diseñar. Lo suelto. Cabe aclarar que esto lo pueden modificar después de que uno ya soltó el cursor, es decir, yo en este momento puedo seguir modificando, puedo cambiar nuevamente el tamaño, puedo cambiarlo de lugar, le doy clic sostenido y me lo puedo llevar para otro lugar, digamos, de la hoja. Puedo cambiarle el tamaño, es decir, yo puedo nuevamente decir, no, lo necesito un poquito más grande o me quedó muy grande y lo quiero más pequeñito, entonces puedo hacerlo. Los punticos horizontales me permiten cambiar el tamaño, pero el ancho. Es decir, si yo le doy clic a este punto, por así decirlo, con clic sostenido, es lo que me permite es cambiar el ancho. ¿Listo?
Estos punticos que están ubicados a nivel vertical lo que me permiten es cambiar el alto. Entonces digamos que yo me voy a parar en este, le doy clic sostenido y él lo que me permite es cambiar su altura, listo. Si usted necesita darles un cambio, digamos, tanto de ancho como de alto, pues entonces la opción ideal podría ser hacer una ampliación desde estos punticos que están en las esquinas. Por ejemplo, me paro acá, le doy clic y con el sostenido voy, digamos, agrandando y mire que él maneja una proporción tanto de ancho como de largo, ¿listo? Pero entonces lo voy a dejar como lo tenía en un inicio. Okay. Ahora, voy a manejar el mismo color que tenía en mi plantilla muestra, que es el naranja, y para cambiarle el color entonces a esta figura que por defecto viene en azul, me paro en ella, le doy clic derecho y le voy a dar a la opción que es como un tarrito de pintura que dice relleno. Yo voy a escoger entonces un naranja, le voy a dar clic y pues acá me aparecen todas las opciones de color que tengo. Yo voy a escoger el naranja, un naranja pues que es como la muestra que tengo, pero ya ustedes escogen el color dependiendo al que necesiten. Le voy a dar clic, ¿listo? Entonces, como ya tengo una muestra para el botón de una de las pequeñas bases de datos, lo que voy a hacer es copiar este mismo y pegar para replicarlo en la segunda base de datos, que sería la de salidas. Es decir, este botón lo voy a dejar para entradas, copio y pego y ya tendría entonces también mi botón para salida. ¿Cómo hago esta operación? Para copiar y pegar esta figura. Me paro nuevamente en ella y le puedo dar clic derecho sin moverlo, porque ahí lo que hice fue que le di clic derecho, pero como moví me salieron esas tres opciones, pero cuando ya esté quietecita le doy clic derecho y me deben salir este cuadrito que tiene más opciones y voy a seleccionar la que dice copiar. Ahora, también usted lo puede hacer con el método abreviado y es darle clic a la figura y con las teclas control C al mismo tiempo la figura también se va a copiar. Lo puede hacer como le parezca más sencillo. Le voy a decir copiar. Y para pegarlo me voy a parar en otra partecita de acá del documento, clic derecho y voy a escoger esta opción de pegado, la primera opción que me da la letrica o la palabrita de pegado. También pueden pegarlo cuando lo quieren trabajar a través de métodos abreviados, lo pueden hacer con las teclas control V y cumple la misma función de pegar. Entonces le voy a dar esta primera opción y mire que me quedó exactamente igual. Lo voy a ubicar temporalmente acá. Ahora, ¿qué nos falta? Para que el botoncito esté completo, vamos a ponerle la letra, indicar el nombre pues, de cada uno de los botones. ¿Cómo puedo darle entonces una opción para que él escriba? Le doy entonces nuevamente clic a la figura, luego clic derecho, como les digo que no me vaya a mover porque ahí yo de pronto me moví, por eso me salen solo tres opciones, y voy a escoger esta opción que se llama modificar texto. Le doy clic a modificar texto y podemos observar que acá empieza el cursor a titilar, lo que significa que ya puedo escribir. Listo. Voy a ver si acá me da un poquitico más de zoom. Entonces ya me indica, puede escribir lo que es. Entonces voy a poner la palabra entradas. ¿Listo? Ahora está muy pequeño. Entonces pues no es digamos proporcional al tamaño del botón, pero también lo podemos solucionar. Si yo deseo cambiar el tamaño, la forma, digamos de esta letrica de acá, entonces le doy clic y selecciono de manera pues sostenida con el cursor esta palabrita y entonces acá yo ya le puedo cambiar el tamaño, el color, la forma de la letra. Entonces yo voy a escoger para este ejercicio el tipo de letra Comic Sans. Acá está Comic Sans y le voy a poner un tamaño un poquito más grande porque pues la letra queda pequeña en el botón. Puedo escoger, no sé, digamos un 24 o un 20 puede quedar perfecto. Ahora está hacia la izquierda, entonces vemos que queda un espacio hacia la derecha del botón y digamos de manera estética no se ve muy bien, entonces yo lo puedo centrar. Como la palabra sigue estando seleccionada porque yo no he dado clic en ninguna otra parte del documento, entonces Excel sabe que todo lo que vaya a hacer está girando en este momento en torno a esta palabra. Entonces voy a ir a buscar la alineación centrada, está ahí acá y le doy clic y ya él se encarga de ponerla en todo el centro del botón. Si quieren, entonces también le pueden dar un formato de negrita para que la letra quede un poquito más gordita y sea más
o sea, resalte un poquitico más. Aquí estamos, queda perfecto. Y voy a hacer lo propio con la de salidas. Lo mismo, otra vez clic derecho sobre la figurita, modificar texto, voy a poner en este caso salidas y voy a hacer el mismo procedimiento. Selecciono, ya cuando tenga seleccionada la palabra, voy entonces y busco el tipo de letra, voy a manejar la misma que para entradas con exams, voy también a manejar el mismo tamaño, 20, voy a centrarla y le voy a dar negrita. Muy bien, ahora nos falta entonces trabajar el botón para la base de datos de existencias. Hay dos opciones. Una puede ser volver a insertar, hacer todo el proceso, ir a insertar, digamos acá la forma, yo lo puedo hacer, normalmente como hice las otras, porque esa es un poquitico más ancha, recordemos que tiene 7 columnas, puedo hacer lo mismo, parto acá, me extiendo 7 columnas, más o menos hasta acá, 2, 4, 6, 7, sí, más o menos sería acá hasta la S, esta es una opción, o si usted lo desea, copia uno de estos botoncitos, lo pega y simplemente a nivel horizontal de uno de los punticos usted lo extiende hasta que abarque 7 columnas. Tiene las dos opciones. Entonces puede ser insertado así como yo lo estoy haciendo o alguien puede decir no, quiero ahorrarme la fatiga, entonces más bien modifico uno de estos y voy a trabajar como si esta fuera mi plantilla. Entonces pueden hacerlo también así. Se paran sobre este botón, le dan copiar. Bueno, yo lo voy a hacer en este momento con las teclas control C. Me paro en otro lugar del documento y le voy a dar con método abreviado para pegar, control V, y lo que hago es sencillamente entonces de este puntico acá que está ubicado a nivel horizontal lo voy a extender con clic sostenido hasta que me cubra unas 7 columnas. Listo. Y lo que hago es cambiarle solamente la palabra. De hecho, como ya está el formato establecido, lo que yo puedo hacer en este caso sería escribir existencias y ya lo tengo listo. Entonces tienen las dos opciones, si quieren hacerlo pasito a pasito desde el inicio o cuando tengan una de estas plantillas, es más, con entradas podíamos haber hecho el de salidas y también el de existencia, solamente que quería como repetir el proceso y por eso el botón de salida lo hice otra vez paso a paso, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con este, voy a borrar este, para borrar una figura simplemente le doy clic y luego le doy en la tecla que me permite borrar normalmente. Listo, ya tengo existencias. Entonces ahí vamos ya bien. Ahora, segundo paso, ya tenemos, digamos, los encabezados, es decir, tenemos esta parte, listo. Luego vamos entonces a insertar estas tablitas. Mire que son unas tablitas que de hecho tienen unos botones que nos permiten desplegar unas opciones. ¿Cómo vamos a hacer estas tablitas? Yo me voy a parar acá, debajito del botón de entrada. Igual ustedes lo pueden dejar un espaciecito de por medio como les parezca mejor. Ya eso es algo estético, es a su gusto, no influye para nada en el resultado. Me voy a parar acá, voy a darle acá a la opción insertar y voy a escoger esta que se llama tabla. Repito, pestaña insertar y luego la opción tabla. Entonces, antes de hacerlo, voy a seleccionar, digamos, el número de columnas que yo necesito que me abarque la tabla. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, voy a abarcar estas 4, ¿listo? Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar acá estas 4 columnitas, que es lo que tengo en este tamaño, y le voy a dar ahora sí insertar tabla. Entonces él me dice, estos son los datos de la tabla, pero entonces vamos a ver qué pasa si solo seleccionamos, digamos, los encabezados, si nos trabaja bien o tenemos que seleccionar, digamos, algún otro espacio. Entonces yo le voy a decir que sí, que aceptar y en efecto él tiene presente que bueno, voy a tener una tabla y esa tabla va a tener entonces 4 encabezados y adicional él me va a entregar una fila adicional que es donde yo ya voy a empezar a agregar la información, digamos, en este caso de las entradas. Me explico, él me regala un espacio como para los títulos, entonces para indicar que acá voy a llevar la fecha, en este voy a poner las referencias, el producto y la cantidad, y me inserta adicional otra filita que es donde yo ya voy a ir poniendo la información del día a día, lo que pasó digamos en la fecha del 1 de enero de 2020, cuál fue la referencia que entró,
qué producto es esa referencia y qué cantidad compré. ¿Listo? Digamos que Excel tiene muy presente eso, si algunos lo quieren llamar que Excel es inteligente en ese sentido, pues también podríamos asociarlo de esa forma. ¿Cuál es nuestra labor acá? Cambiarle los nombres a estos titulitos que por defecto viene columna 1, 2, 3 y 4, pero es sencillo. ¿Cómo cambiamos los nombres para indicar fecha, referencia, producto y cantidad? Le doy acá doble clic a donde dice columna 1, selecciono el nombrecito con clic sostenido, paso por toda la palabra y le voy a dar en este caso fecha y luego le doy enter. A columna 2 lo voy a cambiar por referencia. Listo. Columna 3 producto y columna 4 cantidad. Listo, ya tenemos. Ahorita podemos mirar que estos colorcitos que vienen por defecto son susceptibles de ser cambiados. Por el momento los voy a dejar así porque es algo más de forma. Voy a hacer entonces lo propio con salidas. Voy a seleccionar estas 4 columnas que son las que abarcan. Insertar, tabla. Le voy a decir que sí. Mire que él me pregunta antes de insertarla. Este es el número de columnas que usted desea manejar en la tabla. Básicamente eso es lo que me está preguntando este cuadrito. Entonces yo voy y miro lo que está seleccionado, que tiene como un efecto de hormigueo, y yo digo, sí, en efecto, son estas 4 columnas las que yo voy a trabajar para la tabla de salidas, y si estoy de acuerdo, entonces simplemente le doy acá a aceptar, y ya. Listo. Y lo mismo, voy a cambiar entonces acá los nombrecitos, fecha, referencia, producto y cantidad. Listo, vamos bien. Vamos a hacer entonces lo propio con la base de datos de existencias, pero entonces vamos a recordar cuáles son los encabezados que tiene. Esta tiene 7, es diferente a las anteriores y tiene referencia, producto, el control de las entradas, el control de las salidas, el saldo, que es el que me dice, bueno, en este momento, por ejemplo, acá me dice, del arroz, el 75% de 450 gramos, en este momento la empresa tiene 10 unidades. Listo, entonces esa es la funcionalidad del saldo, mínimo y máximo. Entonces vamos a insertar. Lo mismo, selecciono estas columnas, voy a insertar, tabla. Él me pregunta, le digo si esas son, entonces voy a cambiar nombres. Entonces tenemos en este caso referencia, tenemos acá producto, luego tenemos el control de las entradas donde me va a ir sumando todo lo que he comprado. Esa es la funcionalidad de esta columna. Acá él me va a ir sumando todas las compras que haya hecho hasta el momento. Luego también va a hacer el control de todas las salidas que tengo hasta el momento. Acá me va a dar el saldo, es decir, bueno, en este momento cuántas unidades tengo en existencia de cada referencia. Entonces tengo acá un saldo. Luego acá tengo el mínimo, que es si la empresa maneja algún tipo de política de decir, bueno, cuando una referencia llegue a esta cantidad, inmediatamente entonces nos manda una alerta para generar el pedido. Listo. Voy a terminar acá y les explico un poquito de ese mínimo y máximo porque si bien es probable que ustedes lo conozcan, no está de más que lo repasemos. Y también tenemos acá un máximo. Listo. Entonces, el mínimo y el máximo lo que me permite es tener como un control o generar unas alertas. Por ejemplo, cuando una referencia llega a su mínimo, lo que tiene que hacer la persona encargada de este control es decir, ya esta referencia llegó al mínimo, inmediatamente debemos montar el pedido. De tal forma que mientras se monta el pedido y llega a la empresa, nosotros no nos vayamos a ver desabastecidos de esa referencia. Entonces la empresa tiene que tener muy claro cuál es el mínimo de cada referencia. ¿Por qué? Porque si yo pongo un mínimo, pero resulta que es que el producto se demora mucho en llegar, es decir, mientras yo hago el pedido al proveedor y mientras llega a mi empresa el producto, resulta que se demora muchos días, y si yo tengo un stock mínimo muy bajito, entonces es probable que durante varios días yo esté desabastecida de esa referencia. Van a comprar algo y pues no tengo, ¿por qué? Porque se acabó y porque todavía no ha llegado el producto, porque se demora un poco. Entonces ese mínimo es muy importante estudiarlo de tal forma que cuando lleguemos ahí yo tenga tiempo de montar el pedido
el producto llegue a la empresa y nunca me vaya a ver desabastecida para tener que decirle al cliente no hay, porque es una oportunidad que pierdo, es una venta, digamos, más de oportunidad, listo. Y con el máximo, pues igual. Resulta que las empresas a veces tienen limitantes, por ejemplo, de almacenamiento. Entonces, no siempre podemos pedir de manera indiscriminada, pedir de un producto, porque puede que no tenga el lugar adecuado para almacenarlo y si lo almaceno en otro lugar que no es apropiado, se me puede dañar. Ese máximo también me sirve, por ejemplo, para tener presente cuando hay descuentos de mi proveedor, que es una oportunidad que yo a veces aprovecho para pedir bastantico y tener. Pero ¿qué pasa? Si la referencia ya está en su máximo, no es aconsejable aprovechar ese descuento que me están dando porque entonces ya estoy en el máximo. Mi proveedor me está ofreciendo un buen producto y yo por lograr ese descuento, entonces yo digo, ay no, voy a pedir, pero es que resulta que ya cuando pido eso voy a tener una cantidad muy grande de esa referencia y probablemente puede incluso ocurrir que el producto se me dañe porque tenía una cantidad muy elevada, no, el producto no se vende tanto de acuerdo a la cantidad que tengo en el momento, entonces ese máximo me permite tomar ese tipo de decisiones. Bueno, ¿cuánto máximo puedo tener almacenado de tal forma que el producto no se me vaya a dañar? ¿Listo? Bueno, ya tenemos, digamos, nuestros encabezados. Como les decía, pues esta parte ustedes también la pueden cambiar el color. ¿Cómo cambiamos el color? Si no les gusta, por ejemplo, este azul. Acá nos aparece en la pestaña diseño, acá a mano derecha nos aparecen unas opciones de color. Acá aparecen tres, pero si ustedes le dan a esta flechita y acá la última, les va a aparecer muchas opciones de color que ustedes pueden trabajar. Mire, por ejemplo, esta. Yo voy a escoger, digamos, esta que es como naranjita, que está muy, digamos, similar al color del botón, pero ustedes podrían, sin necesidad de dar clic, ustedes pasan el cursor por estas partes y él les va dando opciones. Ya usted escoge el color que desea. Como les digo, voy a trabajar con este que está muy acorde a mi botón. Entonces le doy clic. Vamos a mirar qué ocurre con la de salidas. Y con existencias voy a hacer lo mismo. Con que se paren en una sola celdita es suficiente. No tienen que seleccionar toda la tabla. Le doy acá y le doy clic. Listo. Bueno, ya tenemos entonces, digamos, la parte de la forma. Vamos a empezar a parametrizar algunas cositas de acá. Por ejemplo, yo puedo indicar de una vez en estas, bueno, ustedes también pueden poner si desean esto de manera centrada estos títulos. Si les gusta, ustedes podrían también ponerlos de forma centrada, listo, para que se vean un poquito más bonitos, o lo pueden dejar acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Bueno, vamos entonces a indicar que en estas dos celdas vamos a manejar un formato de fecha para que de pronto si ingresamos otro valor no nos aparezca un número que nada que ver con el requerimiento. Entonces me voy a parar acá y con control, con la tecla control sostenida le voy a dar clic también a esta otra celdita de fecha y le voy a dar un formato fecha que sea igual para ambas. Entonces, le voy a dar ahí mismo clic derecho, formato de celdas y voy a escoger la opción de fecha. Usted escoge la que quiera, no hay ningún problema. Yo voy a trabajar con esta que es muy sencilla, día, mes y año de manera abreviada, pero cualquiera les puede servir. Entonces ya cuando yo ingrese una fecha me va a aparecer en ese formato. Con la cantidad voy a poner también un parámetro. ¿Y qué parámetro voy a poner con la cantidad? Yo le voy a decir a Excel que por favor en estas dos celdas no me permita que se ingresen valores negativos. ¿Por qué? Matemáticamente los números negativos existen, sin embargo, yo no puedo decir que estoy comprando menos 4 libras de arroz. No existe, yo compro 1 libra, 2 libras, o dependiendo del producto, si el producto se mide por kilos o demás, entonces estoy comprando 4 kilos de arroz, pero yo no puedo decir que estoy comprando menos 4 kilos, ni puedo decir que estoy vendiendo menos 1 libra. Entonces yo le voy a decir a Excel que por favor me cuide de que si a mí se me va, por ejemplo, un menos 1, de pronto digitando me equivoco y se me fue el menos, que él no permita que esa cifra quede escrita. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le doy, señalo con clic esta celdita, luego oprimo la tecla control sin soltarla y me paro también acá en cantidad, lo mismo. Bueno, no, voy a trabajar con estas mientras tanto y voy a ir entonces a la pestaña datos. ¿Listo? Pestañita datos. En pestañita datos voy a escoger la opción validación de datos. Repito, pestaña datos, validación de datos.
le doy clic a esta flechita que despliega y voy a escoger nuevamente la opción validación de datos. Acá me sale un cuadrito donde él me dice, bueno, ¿usted qué desea hacer? Entonces él me va a dar unas opciones acá y dice permitir. Entonces yo le voy a dar clic acá a esta flechita que despliega y voy a escoger para este caso el que me dice número entero, es decir, yo le estoy diciendo, primero para estas referencias que yo voy a manejar, solo admítame un número entero. Me explico. Como los productos que yo voy a manejar de referencia son productos que ya vienen, digamos, en bolsas o en paquetes, entonces yo sí le puedo decir a Excel que me maneje un número entero. Pero si usted lo que está vendiendo, por ejemplo, son productos más agrícolas, como decir papas, yucas o frutas, entonces no sería conveniente escoger número entero porque ustedes sí pueden manejar decimales. Pero para lo que yo voy a manejar en el ejemplo, como son unidades enteritas, entonces le voy a decir que no me admita decimales de entrada, ¿vale? Entonces yo le voy a decir que un número entero y adicional lo voy a condicionar. Le voy a decir que solo me permita números que vayan de 0 hasta una cantidad elevada que yo considero que puede llegar a, o que puedo llegar a tener en algún momento. Entonces le voy a decir mínimo 0. Cuando yo le digo mínimo 0, ya lo estoy condicionando que no me va a dejar ingresar valores negativos. Listo, si yo no pongo mínimo 0, él sí me podría ingresar ahí un valor negativo en caso de que yo me equivoque. Entonces le voy a decir mínimo 0 y no sé, le voy a poner máximo 1.000.000. Pues una cifra muy elevada que no es real, pero entonces es mejor dejar abierta la posibilidad. Se le va a poner 1.000.000. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, si yo voy a ingresar un decimal. Digamos que yo voy a ingresar un 6,5. Vamos a ver si me lo deja hacer. 6,5. Me dice que no. Mire, me saca el mismo mensaje de alerta que no. ¿Vale? Entonces me dice reintentar. Entonces le digo no, cancelar. Y vamos a ver qué pasa si yo me equivoco y pongo un menos antes del valor. Ay, ingresaron menos 4 libras de arroz. Tampoco me deja. Me dice que no. Entonces ya quedó parametrizado y también puedo cambiar, muchachos, ese mensajito que aparece ahí. Yo lo puedo, digamos, ajustar a un mensaje que yo desee que saque el sistema. Entonces voy a volverle a dar clic acá, voy a ir a datos, validación de datos, validación y voy a cambiar el mensaje. Entonces voy a decirle que cuando salga el mensaje de error me diga es cantidad errada. Pues si yo ingreso un decimal o ingreso un valor negativo, entonces cantidad o valor errado, y el mensaje le voy a decir no se admiten cantidades negativas ni decimales. Listo, ustedes pueden poner el mensaje que quieran, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver qué ocurre si pongo otra vez un menos 3, por ejemplo. Miren, valor errado, no se admiten cantidades negativas y decimales. ¿Listo? Entonces lo pueden organizar, ¿vale? Ya tenemos entonces alguna parte de esto elaborado. ¿Qué sigue, muchachos? Vamos entonces a poner acá las referencias que nosotros tenemos. Para el ejercicio tenemos planteadas unas 4 referencias, ¿listo? Que son unos tipos de arroz. Entonces, para ampliar el tamaño de la tabla, mire que la tabla por defecto viene con una sola fila. Como yo voy a manejar 4 referencias, entonces, ¿cómo hago para aumentar el tamaño de la tablita? Vengo y me paro acá en esta esquinita hasta que aparezcan estas 2 flechitas y con clic sostenido, entonces extiendo la cantidad de filas adicionales que necesite. Entonces voy a dejarlo hasta acá. 1, 2, 3, 4 para poder indicar las referencias. Entonces, ustedes la digitan. Yo voy a tratar de traer, digamos, estos valores, los voy a copiar para ahorrar tiempo, pero normalmente uno los va digitando cuando es la primera vez. Los voy a pegar por acá para quitarles el formato y poderlos traer en esta tablita. Le voy a decir que solamente me deje esto. Listo. Entonces, los voy a copiar y los voy a pegar acá. Listo. Y cuando ya lo haya hecho voy a borrar estos de acá. ¿Cómo los borro? Con la tecla suprimir. Listo. Como el nombre de los productos queda un poquito más ancho de lo que tiene el encabezado, entonces yo puedo ampliar esta columna. ¿Cómo la amplío?
digamos acá, como esta es la columna N, me paro cuando termina la columna N en esta rayita y apenas me aparezca este simbolito, con clic sostenido ahí, voy extendiéndome hacia la derecha hasta que termine de abarcar el nombre del producto más ancho. Y ahí está. Voy entonces a encargarme también, muchachos, de que esto quede en el mismo tipo de letra Comic Sans, cada tablita. Entonces de una vez voy a seleccionar cada una de estas tablitas y le voy a dar el tipo de letra para que nos quede igual. Comic Sans. Comic Sans. Y acá también toda la tablita Comic Sans. Entonces acá, bueno, el tamaño lo puedo cambiar, de hecho acá puede parecer que está muy grande, entonces si les parece que este tipo de letra está grande, entonces no sé, podemos ponerlo en 10. Ya ustedes buscan el tamaño que les parezca más apropiado. Okay. Acá ya tenemos entonces nuestras referencias y tenemos nuestros productos. Como le digo, esto normalmente uno lo digita, sino que para efectos prácticos pues yo lo voy a copiar, pero lo pueden digitar manual. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer para empezar a darle algún tipo de parámetro a estas primeras dos bases de datos? Vamos a generar una fórmula o digamos algún tipo de operación acá en Excel que me permita almacenar en cada una de las filitas que se vayan, digamos, generando de las entradas las cuatro referencias que yo voy a manejar para el ejercicio. Es decir, que yo no tenga que digitar cada entrada la referencia y luego escribir el producto, sino que yo pueda escoger la referencia, seleccionarla y cuando la seleccione inmediatamente me aparezca a qué producto pertenece esa referencia. Entonces, ¿cómo voy a generar esa referencia acá? Me paro acá, no en el título, sino debajo de la palabra referencia. Voy a ir a datos, pestañita datos, opción validación de datos, despliego, validación de datos. Vuelvo acá a la primer pestañita que se llama configuración y le voy a decir acá que por favor me permita generar una lista. Recuerden, datos, validación de datos y acá configuración y escojo la opción lista. Ahora, donde me dice origen, entonces me voy a parar acá al finalizar en este cuadrito azul con una flechita naranja y voy a seleccionar las referencias que tengo para el ejercicio. Entonces, con clic sostenido voy a pasar por estas cuatro referencias que son las que tengo. Como ya las seleccioné todas, vuelvo a darle clic entonces a este cuadrito que tiene una flechita y le voy a dar entonces a aceptar. ¿Qué ocurre? Que miren que debajo de la celda que tiene el título de referencia ya me aparece automáticamente una celda que aunque está en blanco tiene una flechita al lado. Vamos a ver qué ocurre si yo le doy clic a la flechita. Lo que me dice es que ya ahí tengo una lista de 4 referencias y a la cual yo le doy clic inmediatamente es la que me va a seleccionar. Entonces yo doy clic en esta segunda y ahí mismo me aparece que es la referencia AR002 y puedo hacerlo con cualquiera. Voy a hacer lo mismo acá en referencia con salidas, nuevamente datos, validación de datos y acá nuevamente lista. Para ingresar, digamos, las referencias de esta lista, entonces siempre le doy acá clic a este cuadrito azul con una flechita como roja o naranja. Vuelvo y selecciono entonces las posibilidades que tengo de referencia para este caso. Recuerden, estoy trabajando en referencia, entonces debo ingresar las opciones de referencia. Clic acá, aceptar y ya me quedaron. Vale. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos entonces a decirle a Excel que por favor cuando yo seleccione una referencia acá, inmediatamente él me diga qué producto corresponde. Es decir, que si yo selecciono acá la referencia R004, que inmediatamente él me diga que eso es arroz supremo extra gourmet de 1000 gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la función buscar UE. Para activar una función en Excel operación matemática, recordemos que siempre lo podemos hacer con el signo igual o con la tecla más. Cualquiera de las dos nos sirve. Voy a trabajar con igual. Voy a empezar a digitar el nombre de la función que se llama buscar V. Para algunos Office no aparece buscar H, buscar V, sino consulta. Entonces, si no lo encuentran por buscar,
pueden recurrir a la opción consulta, consulta V, consulta H, listo. Cuando empiezo a digitar, él me saca las opciones, él me dice, necesita la opción buscar, la fórmula de buscar, o necesita la función buscar H, o por casualidad necesita la función buscar V. Entonces, si yo no quiero terminar de copiar, yo simplemente digo, necesito es esta. Entonces le doy doble clic acá, y ya él empieza a tomar esa función. Vamos a mirar qué parámetros me dice él que necesito para la función. Él me dice qué valor necesite que busque. Entonces, el valor buscado es que esta base de datos es común con esta de acá para que se pueda hacer el enlace. Entonces yo le digo, no, pues yo lo que necesito que me busque es esta referencia, porque mire que esta referencia también está incluida acá, necesito un factor común, de lo contrario él no me realiza la búsqueda. Entonces yo le digo, yo necesito que la referencia que yo seleccione acá, que es el primer criterio valor buscado, entonces para separarlo me dice que ponga un punto y coma. Él me dice, listo, usted quiere que le busque esta referencia, ¿en qué base de datos necesita que se la referencie? Entonces yo digo, yo quiero que eso me lo referencie en esta base de datos que hay acá. Entonces yo digo, bueno, voy a seleccionar toda esta base de datos que hay acá, ¿listo? Y enseguida vamos a ver que hay una forma un poco más práctica de hacer esto. Él me dice, bueno, ¿en qué columna está el valor que usted quiere que yo le traiga? Entonces digo, me va a buscar la referencia, pero yo lo que quiero que me traiga es el producto. ¿Qué número de columnas el producto en esta base de datos? Entonces yo digo, la referencia es la 1, el producto el 2, las entradas 3, salidas 4, saldo 5, mínimo 6 y máximo 7. Entonces le voy a decir producto 2. Es columna 2 porque en la columna 2 de existencias es donde está el producto y finalmente él me dice, bueno, usted desea que yo le traiga en caso de que no encuentre algo, le traiga un resultado aproximado. Yo le digo no, exacto, si no es exacto, por favor no me lo traiga y cierro. Listo, bueno, acá vuelvo, tengo que cerrar este paréntesis, sino que cuando le doy enter a veces no me lo está tomando. Ya, listo. Entonces mire lo que ocurre, él me dice que la referencia R04 es arroz supremo extra gourmet y yo vengo y miro y digo que sí. Voy a mirar lo mismo, pero para una referencia diferente a ver si está funcionando. Escojamos la 001. Me dice que es arroz de 75 y está bien. Listo. Ahora, voy entonces a correr también acá esta columna de producto porque mire que no me la está tomando total. Pero ¿qué ocurre? Hay otras formas. Para yo no tener que seleccionar, por ejemplo, toda esta tabla, yo les puedo dar nombres a las tablitas sin necesidad de seleccionarla toda y es mucho más fácil. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta tabla como tal y le puedo dar un nombrecito. ¿Listo? O sea, yo puedo darle un nombre a estas tablas. Entonces mire lo que ocurre. Si yo le doy doble clic acá, digamos, que no me aparece acá. Bueno, yo puedo entonces indicarle un nombre a la tabla, sino que pensé que de pronto acá me estaba dando. Acá está. Cuando yo le doy doble clic a la primera fila de la tabla, él me dice, esta tabla que usted acaba de insertar se llama, en esta entrada se llama por defecto tabla 1. Entonces yo puedo darle un nombre a esta tablita para poder hacer las referencias mucho más sencillas. Entonces voy a cambiar este tabla 1 y le voy a dar un nombre a la tabla y lo voy a llamar entradas. Entonces me paro acá donde dice tabla 1 hasta que quede, digamos, resaltado y le voy a decir que esto se llame entradas. ¿Listo? Vamos a ver si me la tomó. Bueno, acá no me la toma, entonces bueno, si no me la toma igual puedo trabajar entonces con el nombre de la tabla. ¿Listo? Al parecer no me la tomó, entonces vamos a trabajar con esta. ¿Listo? O también podemos hacer la siguiente opción. Voy a mirar acá. Denme un segundito que no se me está activando la tablita. También puedo hacer lo siguiente, yo puedo darle un nombre a la tabla, pero digamos que si yo lo hago de manera manual acá, de pronto no me va a funcionar de la misma forma. Entonces la idea sí es tratar de mirar cuál es el nombre de cada una de estas tablitas que hay acá. Entonces esta se llama tabla 1 como ya lo vimos, sino que en este momento no me quiere, digamos, mostrar cómo.
pero voy a intentarlo entonces con la 2. Mira, selecciono siempre esta referencia de acá y él me dice cómo se llama la tabla. Acá está, tabla 1, tabla 2, y entonces esta se llamará tabla 3. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con el nombre de la tabla inicial. ¿Qué ocurre acá? En lugar de yo ir a seleccionar, cuando yo iba acá a seleccionar toda esta tablita en esta opción, yo lo que podía haber hecho también era simplemente, en lugar de seleccionar, yo lo que hago es empezar a escribir el nombre de esta base de datos, que ya vemos que se llama por defecto tabla 3. Entonces, en lugar de seleccionar, yo puedo empezar a escribir tabla y él por defecto me saca la opción, me dice, usted ya tiene una base de datos que se llama tabla 1, otra tabla 2 y otra tabla 3. Si no deseo escribir, entonces vengo y le doy doble clic acá y él ya sabe que me va a buscar, digamos, la información es en esta tablita. Le doy clic, entonces vamos a hacer lo mismo acá en salidas, pero vamos a hacerlo utilizando el nombre de la tabla. Igual, recordemos buscar V. El valor buscado es este, la referencia. ¿Por qué aparece referencia y no nombre de celda? Porque mire que acá no me aparece la celda, por ejemplo, I10 y no referencia, porque estoy trabajando con una tabla, no con una celda sencilla, sino que lo que yo inserté fue una tablita, listo. Entonces tengo referencia, me dice punto y coma, ¿en qué matriz desea buscar esta referencia? Entonces ya sabemos que esta matriz de acá se llama tabla 3, entonces comienzo a escribir para no seleccionar. Digamos, yo puedo seleccionar, sino que acá la tabla es cortica, pero imagínense que esta tabla tenga 100, 200 referencias para hacer la selección. Con clic sostenido me demoro mucho, entonces mejor voy a escribir el nombre de la tabla. Entonces esto es tabla 3, le doy doble clic a tabla 3, luego me dice en qué columna está el valor que usted quiere que le traiga. Entonces recuerde que yo quiero que a partir de la referencia me traiga el producto, y el producto está en la columna 2 de la tabla de existencias o tabla 3 como se llama acá. Entonces le digo que en la 2 y finalmente le digo que me traiga una coincidencia exacta. Siempre debo cerrar la fórmula con paréntesis. Voy a ampliar acá para que me lo tome, ¿vale? Ahora chicos, ¿qué otra cosa necesitamos para poder darle mayor funcionalidad a esto? Yo necesito que en esta columna de entradas a mí me genere una suma de todas las cantidades que yo voy comprando, es decir, que si yo hago una compra acá, él inmediatamente me la traiga para esta entrada. Que si yo hago otra compra posterior, también entonces se vaya sumando acá dependiendo de la referencia que voy comprando. ¿Cómo puedo trabajar eso? Lo voy a trabajar tanto para esta columna de entradas como salidas con la función que se llama sumar sí, sumar.sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a sumar? Yo le voy a decir que por favor, él me dice, ¿qué rango es el que usted desea que yo le sume? Entonces yo le voy a decir, perdón, el rango que va a tener, digamos, en común con esta tabla. Entonces yo le digo que por favor miremos la referencia de entradas, que es como el factor común que hay con esta base de datos de acá. Listo. Lo común entre esa tabla y esta es la referencia. Entonces eso es lo que me está pidiendo acá en el rango. Yo simplemente me paro acá donde dice referencia y él automáticamente me dice que es la casilla referencia de la tabla 1. Luego me dice punto y coma para separar. ¿Qué criterio necesita? Entonces yo le voy a decir acá que por favor la referencia, perdón, el criterio que necesito en este caso sería la referencia de acá. O sea, ahí ya las estoy uniendo, la referencia de la tabla 1 con la referencia de esta tabla, que es donde voy a hacer la sumatoria. Finalmente él me dice, como les digo muchachos, acá simplemente es el factor común entre ambos lo que me permite hacer el enlace. Y él me dice, bueno, ahora sí, dígame qué es lo que quiere que le sume entonces de esa tabla 1, qué es lo que usted necesita que yo le vaya sumando. Entonces lo que yo necesito que él me sume son las cantidades que vayan ingresando acá en entradas. Entonces me paro acá en esta casillita y él me dice, bueno, lo que usted necesita que yo le sume es las cantidades de la tabla 1. Entonces yo le digo sí, y para decir esto es lo que necesito y ahí termino, cierro con paréntesis. ¿Listo? Ahorita vamos a ver entonces cómo queda esta funcionalidad. ¿Listo? Ustedes pueden igual arrastrar acá esto sin ningún problema, se arrastra.
Vamos a hacer lo propio entonces también para las salidas, pero salidas pues ya vamos a trabajar es con esta basecita de datos de salida. Igual, vamos a utilizar la función sumar.si. Recordemos que la función sumar.si lo que me permite es sumar a partir de unos criterios dados. No es simplemente sumar valores, sino que él me suma, pero a partir de un criterio que yo le dé. Entonces vamos en este caso a darle acá rango, lo mismo. Yo lo que necesito o el factor común que tengo entre esta base de datos y esto es la referencia. Entonces primero selecciono la referencia de la base de datos de salida. Luego me dice, bueno, esa referencia está unido o qué tiene en común con esta nueva base de datos. Y yo le digo, lo común es que esa misma referencia se encuentra acá, en la base de datos de existencia o tabla 1, como él lo llama. Dice, bueno. Entonces finalmente dígame qué desea que yo le sume de esta tablita de acá. Entonces yo le digo, por favor, súmeme la cantidad. Y él viene y mire que todo me lo trabaja con nombres, no lo trabaja con celdas como normalmente uno lo ve, que N1, N2, no, porque estoy trabajando con tablas. Como ahí termina mi función, yo le digo, bueno, ahí está bien, cierro paréntesis y con eso él ya entiende que terminó lo que tenía que hacer. Arrastro y vamos a ver entonces si me empieza a funcionar. Vamos a ver qué pasa, voy a dar acá una fecha, supongamos que el 2 de enero de 2020 compramos 5 libras de arroz. Arroz de 75%, entonces mire lo que ocurre. Él me va llevando el control. Listo. Vamos a ver entonces qué pasa si yo voy entonces a vender en la fecha 3 de enero de 2020. ¿Qué pasa si yo vendo, no sé, por ejemplo, de esta misma referencia? Voy a vender entonces, bueno, ahorita vemos esa parte de la función de la resta del saldo, pero entonces voy a poner que vendí 2 unidades, vamos a ver qué ocurre. Mire, él me va llevando el control. Listo. ¿Qué ocurre entonces si yo, por ejemplo, tengo una nueva entrada? Para generar una nueva entrada, yo simplemente arrastro esta esquinita y lo que hago es extender cada una de estas celdas para que me replique la formulita. Y ya. Entonces lo que hago acá es poner mi nueva fecha, digamos que en la fecha 2 de enero de 2020, yo compré de la referencia 2, o bueno, la referencia 3, hice una compra de 10 unidades. Acá está, él lo va viendo reflejado, listo. Básicamente él me va llevando el control y lo mismo acá. Yo necesito entonces extender. Entonces simplemente lo que hago es extenderlas. Y lo mismo, la cantidad no es necesaria. Entonces digamos que el 4, yo vendí de la referencia 3, 2 unidades. Vamos a ver si me lo está mostrando. Y sí, él me va llevando el control, quiere decir que quedó bien formulado. ¿Cómo hago el saldo? El saldo simplemente será la diferencia entre las entradas y las salidas. Y ahorita igual yo lo voy a condicionar. Yo le voy a decir a Excel que por favor no me permita que esto tenga números negativos. ¿Listo? Es decir, que si me va a dar un negativo, no me lo vaya a tomar.